Padre, es con mucho gozo que nos unimos a ti esta mañana para recibir tu verdad. Hemos estado maravillados de la provisión tan perfecta, tan vasta, que es administrada por tu Espíritu a nuestras vidas y queremos continuar recibiendo comprensión de todo esto que está preparado para cada uno de nosotros, de forma que vengamos a ser tus hijos, podamos vivir la vida divina y cumplir el deseo de tu corazón. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes y por lo que hoy vas a hablarnos, por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada terminamos la sección que nos introdujo solamente porque el tema y el contenido de la verdad con respecto al Espíritu Santo es enorme, dado que Él es el actor en nosotros que opera la promesa de Dios de transformarnos. Entonces, hay muchas cosas más que recibir, que aprender, pero lo que sí debe quedarnos claro es que nos corresponde a cada uno el desarrollar una relación sana, correcta, efectiva con el Espíritu Santo, quien nunca va a hablar de sí mismo. Si esto es, Jesús lo definió y dijo, Él no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. Y la razón es sencilla. La promesa no es que vamos a ser hechos conformes a quien es el Espíritu Santo, sino la promesa es que vamos a ser hechos conformes a quien Jesús es. Bienvenida, Helen. Buenos días. Qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos iniciando apenas y hablando del el resumen de lo que hemos visto en la sección anterior con respecto al Espíritu Santo. Entonces, nunca pongas límites y nunca crees cajitas donde metes en tus conceptos a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Permanezcamos abiertos a ser enseñados, a ser guiados a toda verdad y a crecer en la vivencia de comunión, entendiendo comunión como el ser uno, ¿sí? No como el estar juntos. El estar juntos a Dios no nos ayuda. El ser uno con Él, eso es el objetivo de todo lo que su propósito para nosotros es. Entonces, hoy vamos a avanzar a la página 23 y en lo que resta de esta guía, vamos a estar ocupados en conocer las 4 operaciones divinas realizadas en cada una de nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y en la página 23 vamos a leer lo que dice y ver la figura que está, el diagrama que está presentado aquí. Dice, es el Espíritu Santo quien se encarga de operar las obras de Dios en mí, para transformarme en la semejanza de Jesús por medio de estas 4 operaciones divinas a las que estoy siendo introducido. Entonces, vemos aquí las 4 operaciones divinas, empezando con revelación, que el Espíritu Santo opera y resulta en el aprendizaje de aprender a recibir verdad y a vivir en fe. Y si están anotando en sus hojas, por favor, añádanle allí, aprendo a recibir verdad para vivir por fe.
porque el producto de revelación siempre debe ser un estado de fe vivencial en nosotros que nos permite en esa fe provista y recibida vivir el resto de las operaciones divinas. Segundo, el Espíritu Santo me redarguye y en fe aprendo a reconocer lo que en mí necesita ser transformado. Tercero, el Espíritu Santo me corrige y en fe aprendo a permitir mi transformación. Y cuarto, el Espíritu Santo me instruye en justicia y en fe aprendo a ser hijo de Dios, a vivir la vida eterna, a ser uno con Dios. Todo esto está comprendido en la instrucción en justicia. Así que podemos ver que esto es el proceso perfecto por el cual somos hechos hijos, somos hechos como Jesús es. Y esta es la salvación, la operación de la verdadera salvación de Dios, porque la salvación no es el concepto humano de librarme de la condenación o del infierno. Eso es una parte de, eso es la redención. Pero como hemos visto clarísimo en la escritura de Gálatas 4:6, dice que la redención, Jesús vino a redimirnos con el fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la redención es un medio para un fin y el fin es nuestra adopción. Y la adopción no se cumple totalmente si no somos transformados y hechos capaces de ser uno con Dios. Entonces, aquí está el corazón de el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo está involucrado en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios hace. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, donde nos habla de Elohim, la pluralidad de Dios. Dios dice, sea la luz, y fue la luz, pero antes de eso podemos ver la presencia del Padre, del Verbo. Dios dijo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en consecuencia, entonces podemos ver cómo se operan las obras de Dios, porque el Espíritu de Dios se hace presente sobre la faz de la tierra. ¿De acuerdo? El Verbo habla, el Padre provee, el Verbo habla, el Espíritu opera. Eso es la secuencia que debemos tener presentes. Bueno, ahora el objeto de la creación no está en el planeta Tierra, sino en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Ser hechos conformes a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, ¿quién viene a morar en ti para cumplir esa palabra? El Verbo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y podemos también, al ver este cuadro, entender la dimensión o empezar a vislumbrar la dimensión de lo que Dios ha preparado para ser efectivo en nuestras vidas. Y que la capacidad de la persona encargada de cumplirlo es ilimitada, es perfecta, y por lo tanto el producto
está asegurado. Esta es la razón por la que en Efesios 1 se nos dice que el Espíritu Santo nos es dado como sello de la promesa del pacto que Dios hace con nosotros y que Él es la garantía que Dios te da de que su promesa es segura en tu vida y que Él la va a cumplir. Así que de la manera en que el Espíritu Santo te esté revelando esto a tu corazón, permanece en esta conciencia de que tu parte es aprender, recibir, permitir y disfrutar el resultado de lo que Dios hace en tu vida. Y lo mismo cuando estamos tratando con otras personas. O vemos el fruto del trabajo del Espíritu en sus vidas o no. O vemos la ausencia de ese trabajo. ¿Sí? Y nuestro asunto es participar con Dios en las obras que Él quiere hacer en las vidas de otros. Y eso cambia absolutamente la perspectiva de ministerios y de todas esas cosas que si no son obras de Dios en la persona, no producen el fruto del Espíritu. Porque el único que puede generar el fruto es el Espíritu, y por eso es su fruto. Otra observación importante de este diagrama es en el centro tú puedes ver las dos flechitas circulares que indican que esto es cíclico, lo cual hemos visto en sesiones anteriores. Pero conviene recordar que debido a que cada verdad, cada punto de verdad que nos es revelado, no se concreta en nuestras vidas hasta que llegamos a la instrucción en justicia. ¿Sí? En otras palabras, la revelación nunca nos es dada para que digamos, wow, y ya. Sino nos es dada para llevarnos desde el abrirnos los ojos a esa verdad hasta la vivencia eterna de ella. Y esta es la responsabilidad del Espíritu Santo, de traernos a esa vivencia. Y el Espíritu Santo pues manifiesta todo su carácter, ¿no? En su paciencia, en su bondad, en su benignidad, en vivir fe con nosotros, porque en mi caso sé que he sido un cabezadura terrible, ¿no? Y Él nunca se ha desentendido de mí, nunca me ha botado y dicho, no, contigo me doy por vencido, sino que en su constante amor ha ido ganando terreno y trayéndome a la convicción de fe que entonces permite que avance el proceso de redargüimiento, de corrección y de instrucción en justicia. Y conforme voy viviendo eso, pues empieza a manifestarse el fruto del Espíritu de manera natural, sin esfuerzos y sin necesidad de imposiciones, sino que es algo que nace de tu corazón porque está siendo establecido allí. Y dice el final de esta página, ahora que he recibido al Espíritu Santo,
quien es responsable de guiarme a toda verdad por medio de estas 4 operaciones divinas, puedo descansar en su capacidad y ternura para ser transformado en la semejanza de Jesús. Así que con esta introducción a este esquema que depicta, que pone frente a nosotros algo maravilloso, quiero escuchar sus comentarios, hermanos. ¿Quién quiere iniciar? Comentar sobre cómo está viendo esto, qué le es mostrado y lo que Dios pone en sus corazones. Antes que la capacidad de el maestro que Dios envió a nuestro corazón es ilimitado. Hace rato cuando comentaba de que no nos hagamos cajitas o pensamientos, porque eso lo único que trae es limitar el poder de Dios por no creerle verdaderamente a lo que Él es capaz, a lo que sí puede hacer Él. Ayer me encontraba en Proverbios 8 algo muy hermoso, donde dice Proverbios 8:14, dice, conmigo está el consejo. O sea, únicamente ahí lo puedo encontrar, no en ninguna otra parte. En el ser humano me puede dar pues un comentario, una vivencia, una experiencia, pero que no me va a sacar a victoria con el problema. Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Dice, yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Solamente nos está diciendo, me puedo manifestar con lo que yo soy si tú me lo permites, si tú me dejas ser, porque tenemos todo preparado, todo el escenario para hacerlo, porque así está dispuesto ya. Haz de cuenta como cuando el lugar santísimo, ¿no? Todo estaba dispuesto ya para... está preparado. Y lo que no va a suceder es que Dios me delegue a mí ese poder. Lo que no va a suceder es que me delegue esa inteligencia para que yo me quede con ella. No, dice, mía es. Puedo hacerlo en ti. Puedo hacerte una persona inteligente permanentemente si tú permaneces en mí. Si tú haces mi voluntad sobre todo, ¿no? La verdad es que me queda clarísimo, mis hermanos, el poder de Dios, el que nosotros, es ilimitado. No hay barrera, no hay problemas más grande que el poder de mi Dios. No hay crisis en la cual Dios no puede intervenir, donde Dios no esté interesado en enseñarme. Entonces, pues la verdad es que Dios solamente espera con paciencia que podamos entender, o que yo pueda entender, lo que me dice en Jeremías 29 también.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y dice, son pensamientos de bien, son pensamientos buenos, no son de maldad. Está todo, mi hermano. Está todo listo. Solamente tengo que querer, debo de querer, porque eso me va a producir la paz que Él me dice. Amén. Manrique, gracias por tu participación con esto. Ah, qué importante es lo que te está siendo mostrado, ¿no? Me encanta la claridad que produce el Espíritu Santo en el corazón cuando nos lleva, por ejemplo, a este pasaje que citas de Proverbios y te muestra la invitación a vivir esto siendo uno con Dios, aclarándote, esto no es para que tú lo tengas por tu cuenta, esto ocurre si permaneces en mí. Bueno, se dan cuenta cómo se empieza a formar una congruencia, una claridad que nos trae a algo muy sencillo, a una manera de pensar muy sencilla. Es la única opción de vida verdadera que yo tengo es ser uno con Dios. Y aprender a participar de estas operaciones del Espíritu Santo, las vamos a ver en un detalle para mí asombroso en las próximas guías. Pero todo ese detalle que vamos a ver y que nos va a ayudar a vivir con consistencia y con eficacia estos procesos divinos, todavía tocan solamente la superficie de la complejidad y de la perfección del trabajo divino en nosotros. Pero lo hermoso es que ese trabajo está ocurriendo y que la persona más sencilla, por eso es que decimos, esto es para niños, esto está hecho para niños, esto está diseñado para recién nacidos. No se necesita capacidad intelectual, aunque Dios nos la da, se necesita un corazón dispuesto. Y lo que nuestro Padre anhela es fruto suyo. Y eso también va quedando claro, ¿no? Que nunca va a haber comparación entre lo que yo pueda lograr con mis esfuerzos y lo que Dios puede hacer con su poder. O sea, estamos en dimensiones completamente incomparables. Entonces Él me invita a que yo deje de perder mi tiempo en obras muertas, si recuerdan cuando hablamos de obras muertas, y me ocupe de permitirle hacerme participante de sus obras, las que Él ha preparado de antemano para que yo ande en ellas, ¿no? Así que esto es hermoso. Hermano Félix, ¿qué nos compartes? Abre tu micrófono, hermano, por favor. Porque todavía no aprendemos a leer los labios solos. ¿Verdad? Sorry. Quería reservarme el derecho de comentar, pero ha estado en mi mente allí revoloteando una pregunta. Precisamente la veo un tanto contestada, ¿no? Con los comentarios que has hecho. Y la pregunta es más bien, ¿qué el Espíritu Santo te ha estado revelando respecto a lo que sigue después de estas pláticas? Porque en mi persona, y lo confieso, ¿no? Hasta este punto ha sido el wow, ¿no?
la sorpresa, qué maravilla, qué cosas tan grandiosas nos revela papá, ¿sí? Y estoy consciente también de que nuestro Padre respeta el proceso que estamos llevando, ¿no? Cada uno. Pero siento que no estoy avanzando mucho en cuanto a comprobaciones, hablando en términos generales, ¿no? A comprobar muchas cosas todavía que ya están en mi mente, están en mi corazón, pero que se han quedado todavía un poquito allí, ¿no? Como sorprendentes, más que nada. Y precisamente esa era mi pregunta. ¿Qué Dios te ha revelado a ti, Cris, en cuanto a lo que sigue después de estas pláticas? Porque no quiero llenarme la cabeza de mucho conocimiento, pero tener el corazón como una pasita, ¿no? Arrugado, chiquito, sino que esto crezca para la gloria de nuestro Padre. Y qué bueno por la experiencia de cada uno de ustedes y yo creo que estamos en lo mismo. Dios nos tiene allí y nos ha reservado este lugar para tener de parte suya la revelación de su corazón, más que nada, ¿no? No sé si con esto dije algo. Gracias, Félix. Pues lo que Dios me muestra es el cumplimiento de estos ciclos y el estado de fructificación que nos corresponde a cada uno, siendo hechos uno con Jesús. Mientras tú hablabas, lo que viene a mi corazón es Juan capítulo 15, Jesús diciendo, separados de mí nada pueden hacer, pero si permanecen en mí, entonces van a llevar fruto. Y mi Padre es glorificado en eso, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos, o dicho de otra manera, sean así como yo soy. Bueno, la revelación que recibimos es una invitación y lo vamos a estar viendo en las páginas que siguen y consecuentemente, pero lo importante es tomarle la palabra a Dios para vivir el cumplimiento de eso. Hay una escritura, si no me equivoco es un salmo, donde dice que debemos de insistir con Dios y no dejarlo descansar. Está hablando de la salvación de Jerusalén. Dice, no lo dejes descansar hasta que salve a Jerusalén, ¿no? Bueno, yo veo eso como una tenacidad de fe. Yo entiendo eso como me prometiste y yo quiero el cumplimiento y estoy aquí para que hagas lo que tengas que hacer en mi vida, porque no se trata de que yo lo vea, me encanta, pero que se trata de que yo lo viva. Y procede, Padre, a cumplir eso en mi vida. Y eso te lleva a dar gracias y te va a llevar a vivir los procesos que las operaciones producen, ¿no? Entonces, lo importantísimo con esto que has comentado, hermano Félix, es que la paz produce un descanso, un reposo divino en la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que todavía no vemos. Y la razón de ello es que consideramos fiel al prometedor. Y es en ese reposo. Y muchas veces hay una gran demora en el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas debido a que no entramos a ese reposo.
Si debido a que buscamos el cumplimiento de la promesa, pero en un estado de estrés, en un estado de lo que sea, que no sea el reposo de Dios. Y se anteponen las declaraciones de Dios, por ejemplo en Isaías, donde nos dice, en quietud y en reposo será vuestra salvación, y en confianza vuestra fortaleza. Entonces, una vez que Él delimita que es en ese estado en el que su salvación va a operar, pues obviamente el Espíritu Santo sabe que tiene que traernos a este reposo para que pueda operarse lo que sigue, ¿no? Entonces, otra cosa que nos distrae y nos estorba es cuando traemos ya encima una maquinaria intelectual que se interpone, ¿no? Que se sale de lo sencillo, de recibir con humildad la palabra para creérsela y dedicarnos a permitirle que la cumpla, y tiene que batallar con todo este enjambre de razonamientos y creencias y doctrinas y cosas que hemos traído. Y no es en balde, para nada, que el Espíritu Santo nos instruye en 2 Corintios 10 a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces estas son parte del proceso, y lo hermoso de todo esto es que aunque no lo veamos, estemos conscientes todo el tiempo de lo que está haciéndose para traernos a la vivencia divina, la realidad es que el Espíritu Santo nos está llevando, nos está moviendo, pero a veces yo pienso que el camino es así, por aquí, ¿no? Y Él me tiene que llevar para acá primero, desarmar un asunto que está estorbando, llevarme para allá, luego para acá, para allá, con el fin de traerme a la vivencia plena de su verdad, de la verdad que nos está mostrando, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué sigue? Pues el cumplimiento de las palabras de Jesús, que dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. Y eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue en la agenda de Dios, es que cada uno de nosotros seamos traídos a una libertad gloriosa que va a manifestar a Dios de maneras inéditas. Y por supuesto que hay mucho que transformar, que limpiar, que santificar para que eso se cumpla, pero es trabajo de Él. Y ahí estamos, ¿no? En ese cuidado. Y por eso esta última frase o párrafo de la guía que leímos dice, puedo descansar en su capacidad y ternura para ser transformado en la semejanza de Jesús. ¿Sí? Y cuando empieza el bombardeo de lo que no viene del Espíritu, que nos quiere jalar para acá y para allá, debemos aprender a permanecer. Recuerden, Hebreos capítulo 4 nos habla de cosas muy importantes. La primera es entrar al reposo y la segunda es permanecer en el reposo de Dios. Y lo conecta a fe, porque dice que el pueblo de Israel no entró a causa de incredulidad. Incredulidad es la evidencia de que no está operando la fe divina en la persona. Entonces, la conciencia del estado de tu espíritu, si está en reposo o no está en reposo,
es uno de los trabajos más importantes que el Espíritu Santo va a realizar en cada uno de nuestros corazones, para que esa conciencia guíe lo que estamos haciendo y nos haga desistir de inmediato de aquello que nos saca de reposo y nos permita permanecer en fe, en el enfoque que Jesús es, puestos los ojos en Él, y el trabajo de Dios entonces va a moverse más ágilmente en nosotros en ese estado, ¿no? Muy bien, gracias Félix. Marco, ¿qué nos comentas? Están mis esposos hablando por teléfono. Si quieren que comente primero Helen y ya después yo. Bien, Helen, adelante. Y te comento, Helen, que en mi pantalla no te veo, no está saliendo, pero es un defecto del programa este. Así que si tú tienes comentarios, por favor, nada más abre tu micrófono y adelante, pero te escuchamos. Ok, sí, gracias. También mi internet les comento que está un poco lento y igual de repente cierro la pantalla para que no se me vaya el audio y la imagen. Pues yo lo que les puedo comentar es que sí he estado viviendo estos casos. Les comento de rápido un testimonio. Mi papá está poniendo comente el año pasado y pues ahorita para este año hemos vivido una crisis económica en donde pues no tener los ingresos que pues normalmente estábamos teniendo, y pues llegó un momento en que a mí me daba como angustia, desesperación, y ahora qué vamos a hacer, y los pagos, y teniendo a mi hija en una escuela que pues es de paga y no sé si tiene beca, pero aún así el pago era muy fuerte. Mi esposo se estaba viendo muy presionado, igual en su trabajo aparte tenía presión, entonces él empezó en una ocasión se sintió mal y le dijeron que tenía que descansar por su corazón, que tenía que darse unos días, y todo eso a mí me llenó de angustia, me llenó de preocupación, y pues yo le preguntaba a mi papá, tú vas a proveer, pero de empezar a vivir con él, tomé la decisión de empezar a vivir con él. Una vez mi esposo me dijo, mira, tengo 200 pesos para esta semana y no sé hasta cuándo la tenemos. Entonces, le dije, papá, estos 200 pesos, o sea, no sé qué voy a hacer con esos 200 pesos y gasolina y todo, ¿no? Y entonces era el momento en que mi padre quería que yo entrara a esa fe y a esa confianza y a vivirlo con él, siendo uno con él. Yo tomé la decisión de vivirlo con él, empecé a vivirlo con él, y él me fue guiando y esos 200 pesos alcanzaron. Después proveyó más. Empezó, y todo eso a lo mejor se los cuento ya así muy digerido, pero para mí era angustia, dolor y despojarme yo me veía desprovista de la economía, pero mi padre fue llenando en mí lo que yo necesitaba, y esa fe y esa confianza de que no te preocupes, que él iba, o sea, yo me despertaba y le decía, bueno, esto lo voy a vivir contigo hoy, quiero vivirlo contigo hoy, porque para mí era una necesidad vivirlo con él, y no apoyarme en mi mente, ni en mis fuerzas, ni en mis pensamientos que me aturdían. Eso me llevó a menguar en mi yo, en que pues sin este dinero pues yo no voy a poder subsistir. Incluso hubo momentos en que aquí en el jardín
tenemos así arbolitos y ya pues ahora aquí están las guayabas, ¿no? Aquí están las peras, están las manzanas y pues mi papá proveía de aquí de la casa. Les cuento esto porque pude vivir, mi papá me enseñó, me reveló su verdad, me redarguyó, me corrigió y me fue llevando como su hija amada a vivir esta situación con él y confiada en él, al grado de que ya no me sentía preocupada de que si iba a haber dinero o no iba a haber dinero, o sea, yo ya me sentía tan confiada en él que ya no me preocupaba. Empecé a ver la vida y el mundo de diferente manera. El dinero no era todo lo que yo pensaba. Y de que si se me antojaba algo, o a lo mejor hasta unos zapatos, no sé, una blusa o algo, no, pues ahorita no. Y no sentía esa angustia o esa desesperación. Empecé a vivirlo con mi papá y fue tan maravilloso sentir ese amor de él y esa provisión, pero en mi espíritu de parte de él, de que eso no era necesario y no hacía falta. Y me he vuelto ahora una mujer tan ahorradora, que no anhelo otras cosas con lo que tengo y con lo que mi Padre Dios me está dando, con eso me llena. Este semestre mi hija tuvo que darse de baja por lo mismo, y para mí al principio también decía, ay, pobre mi hija, lo va a tomar mal, se va a deprimir, pero no, hasta eso mi padre en ella puso esa paz, esa confianza de que no, mamá, pues ahorita, pues no te preocupes, descanso este semestre, en lo que mi papá se recupera, y ella, pues ya ahorita está buscando trabajo, y pues lo estamos viviendo, lo empecé a disfrutar esta etapa que ahorita papá Dios está permitiendo, la estoy disfrutando y estoy en esa paz. Y de que pues mañana Dios sabe cómo nos va a proveer y cómo nos va, y nos ha proveído que hasta les hemos compartido hasta a nuestros hermanos, ¿no? Cuando vienen aquí a la casa, con gusto. Cuando Él provee, con gusto compartimos. Y eso ha habido una transformación en mí, en mi espíritu, en esa área de la economía que ni yo misma me conozco ahorita. Y así les puedo decir en cada área. Esto no es fácil, o sea, yo se los platico muy digerido porque en el momento hubo el despojarnos de esta carne, el reconocer que nosotros no podemos, que no está en nuestras manos y que yo anhelaba y digo, te necesito, papá, te necesito. Y que mi papá sea, porque lo siento cuando él me redarguye y pues no es fácil, ¿no? No es fácil soltar eso que tenemos, que hemos aprendido y como hemos venido viviendo, y que no conocía la manera de vivirlo ni de sentirlo, sino que ahorita mi Padre Dios, en estos momentos de crisis económica, Él me ha estado guiando, me ha estado enseñando, redarguyendo y revelando su verdad. Y esto es en cada área de mi vida. Y ahorita estoy en ese proceso de querer aprender y quererlo vivir con mi papá, porque una cosa luego me lleva a la otra y a la otra y estoy así. Yo les puedo compartir que en este momento estoy confiando en mi padre porque así él me ha enseñado que yo confíe en él y que él tiene mi día a día. Y ya nada más, papá, hoy qué vamos a vivir y ya. Y sí, de momentos lo vivo en mi carne, de momentos me ubico en que soy hija, pero sí ha habido lo puedo sentir que ha habido esa transformación en este año que ha pasado y lo que ahorita estamos, en este año que llevamos. Es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Gracias, Helen. Qué, qué, perdón, qué testimonio más pragmático, más acertado, ¿no? A esto que estamos recibiendo. Lo que me muestra el Espíritu Santo para comentar sobre tu testimonio es, o el testimonio de Dios contigo, mejor dicho, es cómo te mantiene en fe. ¿Sí? Cómo
cómo te es provista fe para que desde esa plataforma proceses lo que está ocurriendo a tu alrededor y estoy seguro que está habiendo revelación, está habiendo redargüimiento, está habiendo corrección conforme tú lo permites y luego estás empezando a poder vivir la vida de Dios, paz, gozo, amor, fe, paciencia en medio de estas circunstancias que la naturaleza humana considera críticas, malas, negativas, y la naturaleza divina considera oportunidades para manifestar a Dios, para conocerle, para santificarte, porque está siendo desconectada de las convicciones humanas sobre la economía y conectada a la verdad divina, que si es un peso, Dios lo hace rendir, y si son millones, Dios lo hace rendir. Y creando disciplinas divinas en tu vida y en los tuyos, conforme ustedes eligen vivirlo así con Dios. Entonces, se dan cuenta lo maravilloso que es esto y lo útil que es poder identificar dónde estamos, a qué estamos siendo invitados por el Espíritu Santo en cada parte de nuestro día, de lo que está ocurriéndonos, ¿no? Y conforme esto crezca en nosotros, pues vamos a poder ver un aceleramiento muy, muy, muy importante de revelación a fruto, ¿sí? En lugar de que nos tardemos muchas veces años en un destilar muy restringido de la vivencia divina a un fluir de ríos, que es la promesa que se nos ha hecho. Entonces me bendice mucho, Helen, y yo creo que a todos nos bendice escuchar lo que estás viviendo con Abba en tu familia y bueno, nos unimos a dar gracias por la provisión de Dios para tu casa también, en todos los aspectos. Ahora sí, Marco, te escuchamos. Sí, sí abrí el micrófono. Sí, adelante. Ok. Pues pues yo creo que yo ando mal porque me siento como mosca en la mesa, no dando vueltas nada más, con esto de revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia, con pues ya un poco más de 6 meses en este proceso y y siento que estamos viendo los videos de Dios, pero sí, ya te dije que sí, ya aquí estoy, transfórmame ya, haz todo lo que tengas que hacer, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo cuando me revelas que estoy mal, está bien, pues órale ya, vamos a entrarle, ¿no? ¿Qué esperamos, no? Y seguimos otra vez más. Entonces yo creo que ando mal, ¿no? O sea, no sé si es mucha impaciencia o qué onda, pero a mí se me hace larguísimo este proceso. Ahí ando. Gracias, Marco, por tu comentario. Cuando no entendemos lo que está siendo traído frente a nosotros y nos frustra o nos impacienta el asunto, pues ahí está realmente operándose la obra de Dios en manifestar lo que no está conectado a la naturaleza divina, ¿no? Y todos pasamos por aquí, Marco.
todos, sin excepción. Nadie que hable verdad te va a decir, no, yo entré volando y aterricé y ya salí, ¿no? Eso no sucede. Ah, lo puedes ver en el testimonio de la Escritura, la vida de todos los que han vivido transformación con Dios. Así es una vida eh, llena de incidentes, voy a llamarle así, de experiencias eh, profundas, algunas tremendamente retadoras, ¿no? Y no por nada, dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque literalmente eres llevado allí en muchas ocasiones, como también la escritura que dice, me pasaste por el fuego y por el agua, y me sacaste abundancia. Entonces, otra vez lo que hablábamos con Félix es el enfoque que a mí me ha sido enseñado y me sigue siendo enseñado vivencialmente es cómo está mi espíritu. ¿Estoy en reposo? ¿Estoy en fe? ¿O no? Porque una vez que empiezo, si me salgo de fe, pues ya no hay reposo. Y si le sigo en esa vena, todo se complica, ¿sí? Todo se contamina y no funciona correctamente. Entonces, lo importantísimo de esto es, si mi espíritu empieza a agitarse, ya no está en reposo, ya no puedo descansar en Dios las cosas, entonces me ocupo de regresar allí, ¿sí? No me doy permiso de empezar a pensar y razonar y tratar de entender las cosas en un estado que no es fe. Tengo que ocuparme de, Padre, tráeme a fe otra vez. ¿Cómo? Háblame tu promesa. Tú háblamela. Cuando tú la hablas a mi corazón, este corazón ya sabe creerte, pero necesito que me reafirmes, que me vuelvas a hablar tu promesa y me traigas a fe otra vez. Y esos ejercicios que se nos describen en Romanos 4 como en la vida de Abraham, dice que él se fortaleció en fe. Pues esos son los ejercicios de fortalecimiento en fe. Llego al tope, empieza a haber manifestación de lo que sea que no es reposo, que no es paz, que no es fe, y me voy con Dios a insistir en que Él me renueve en fe, me reafirme su promesa, y entonces una vez más en fe puedo volver a escuchar, puedo volver a entender, puedo avanzar. Y ese ejercicio ha sido un enorme avance, ¿sí? Porque me está enseñando a permanecer en fe, a estar más consciente de cuándo es que mi corazón se sale de fe. Y ahí vienen ciclos de revelación, de redargüimiento, de corrección y de instrucción en justicia. Entonces, realmente la obra de Dios ahí está, Marco, pero me encanta que nos compartas esto porque nos permite platicar de lo que estamos cubriendo y ayudar. Esto nos ayuda a todos a saber responder a estos momentos en los que necesitamos fortalecernos en fe. ¿Sí? Entonces esto es mucho, muy importante. Bueno, otra vez, página 23, vemos este cuadro. Estas operaciones divinas van a estar con nosotros todos nuestros días aquí en la tierra.
y van a seguir después de nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la promesa es hacernos idénticos a Jesús. ¿Sí? No es que estemos mejorcito. Y no importa cuánto lleguemos de transformación, hasta que el Padre no pueda decir, este ya está igualito a Jesús, la promesa sigue en pie. Entonces, la importancia que tiene el que nosotros sepamos vivir estas operaciones divinas, participar de ellas correctamente, pues es indescriptible, ¿no? O sea, esto, el que no lo aprende vivencialmente, pues no avanza en su transformación. Y quizá quepa aclarar y reafirmar y asegurar que todos estamos entendiendo que va a haber, quiero usar la palabra billones, quizá trillones de ciclos de estas operaciones en nuestras vidas. O sea, no es que entres a una revelación y se cumpla el redargüimiento de esa revelación y la corrección de esa revelación y la instrucción en justicia de esa revelación y ya se terminó y ya eres igualito a Jesús. No. Entras a una revelación y vas a pasar los procesos que las operaciones divinas marcan, pero viene más revelación que sigue. Si yo no lo sabía, que es lo que la revelación hace, nos abre los ojos a algo que no habíamos visto, pues no lo he estado viviendo, ¿cierto? Si nunca lo he visto, nunca lo he considerado, concebido, pues entonces nunca lo he vivido. Bueno, cuando iniciamos en nuestro conocimiento de Jesús, hablo de conocimiento vivencial, pues tenemos un concepto muy estrecho de Jesús. Y conforme más y más revelación nos es dada, pues esto crece y crece y crece y crece. Pero escucha esto, ¿no? Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Compara eso con Efesios 3, donde dice que arraigados y cimentados en amor vamos a ser traídos a la plenitud, a toda la plenitud de Dios, a vivir toda la plenitud de Dios, ser hechos iguales a Él. Entonces estos ciclos van a repetirse y lo importante es que puedan fluir sin restricciones en nosotros. Y como un comentario adicional entonces a lo que nos comenta Marco es poder entender, poder trabajar con el Espíritu Santo para ver dónde me salgo de fe. Por eso les invité a que pusieran en sus hojas. En la página 23, en relación a las operaciones, que añadieran fe a cada uno de los cuadros, ¿no? Aprendo a recibir verdad para vivirla en fe. Bueno, luego aprendo a reconocer en fe lo que en mí necesita ser transformado. Entonces, ¿dónde me salgo de fe? ¿Dónde deja de operar fe en mí? ¿Sí? Y ahí hay descubrimientos que hacer con el Espíritu Santo. Y luego está el asunto de crecer en comprender la vivencia de fe.
Entonces, la fe que has vivido ayer, qué bueno, pero la fe que necesitas para vivir hoy, la tienes que recibir hoy. Sí, la provisión divina no es como, no tienes bodegas de fe en ti. No la puedes acumular, decir, no, ya ayer me dio mucha fe el Señor, con esto la hago. No, la fe se consume en el instante, como hemos hablado de los focos, ¿no? La energía que recibe el foco eléctrico la consume en ese momento. Y si no hay más suministro, pues se apaga. Y así tiene que ser nuestra función, nuestro funcionamiento en fe. Es un estado de recibir, 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 vivir, recibir, vivir fe. Recibo, vivo, recibo, vivo, recibo, vivo. Y puedes entender un poco más de por qué está descrito eso. El justo por la fe vivirá. Constante. Es una constante. Entonces, mis hermanos, vamos a asegurarnos que estamos creciendo en todo esto. Y que el estado de nuestro espíritu corrobora para nosotros mismos. No es para la paz que tienes, no es para que otro la vea o la certifique, es para que tú la disfrutes, ¿no? Pero dice, la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Entonces, esto tiene mucha importancia en nuestro desarrollo. Bien, hermana Silvia, qué bueno que nos puedes acompañar. Me da mucho gozo verte. Vamos a la página 24. Y vamos a leerla. Aquí hay declaraciones que empiezan a armar todo lo que hemos visto en esta guía. Y dice lo siguiente: comprendo ya, o sea, ya llegué a comprender que mi Abba y Jesús han hecho y dado todo lo necesario para que mi adopción se cumpla en mi vida. Mi adopción es la salvación que Jesús compró con su propia vida. En otras palabras, adopción y salvación son absolutamente lo mismo. Y aquí necesitamos permitirle al Espíritu Santo hacer el trabajo de destruir conceptos que no confluyen, que no están de acuerdo con esta declaración, porque uno de los grandes estorbos a nuestra vida como hijos es que venimos de un contexto donde todo se compartimentaliza, todo se mete en cajoncitos y, por ejemplo, si hablamos de paz, el entendimiento humano se va a un significado así chiquito. Si hablamos de amor, hace lo mismo. Si hablamos de fe, hace lo mismo. Si hablamos de lo que hablemos, todo lo mete en un cajoncito. Pero cuando entramos a la vida divina, si hablamos de paz, estamos hablando de Dios. ¿Te das cuenta? Si hablamos de amor, estamos hablando de Dios.
Entonces no cabe en un cajoncito, no pertenece allí. Bueno, cuando el Espíritu Santo nos trae y nos invita a vivir transformación, pues, y entramos ahí, reconocemos y aceptamos vivir la transformación tiene que destruir esos conceptos, esas cajitas, ¿sí? Ese vocabulario que traemos aquí y que limita, que impide que vivamos la plenitud de Dios. Entonces, cuando hablamos de salvación, hay que entregar esa cajita, ¿sí? Y decirle a nuestro Padre, no voy a pretender ya saber todo lo que implica la salvación. Lo único que recibo es lo que tú me dices. Y si la salvación incluye todo el paquete de todo lo que tú has hecho para adoptarme y hacerme tu hijo en la semejanza de Jesús, recibo el paquete, aunque tienes mucho que enseñarme. Y someto todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, para que no haya estorbos en mi corazón que vengan de mi intelecto, ¿no? Y que estén peleando contra lo que tú quieres hacer en mí. Así que, fíjense, mi adopción es la salvación que Jesús compró con su propia vida. Ahora, ni siquiera pongamos una cajita ahí, porque lo único que explica qué es la adopción es Jesús. En otras palabras, la adopción se manifiesta en quien Jesús es. La adopción es estrictamente la promesa de ser hecho hijo de Dios o hija de Dios en la semejanza de Jesús. Bueno, esto que nos compartió Helen hace un ratito, ¿qué está ocurriendo? Pues que está siendo invitada a vivir esta provisión divina fuera de los contextos humanos, ¿no? Donde tienes que contar cuánto tengo y, ay, ¿qué hago con eso? Eso fueron sus primeras reacciones, ¿no? Pero se determina a decir, a ver, lo voy a vivir contigo, Padre. Y fue guiada a que esos 200 pesos fueran suficientes para lo que en el contexto humano no eran suficientes. ¿Qué está sucediendo? Una habilitación vivencial para poder participar de la naturaleza divina y del reino de Dios. Eso es la adopción, eso es la salvación, ¿se dan cuenta? En consecuencia, todo donde yo estoy deshabilitado o impedido, es una mejor palabra, todavía no he sido habilitado para vivir la vida divina en relación a los eventos y circunstancias que enfrento, allí necesito ser salvado. Allí necesito que se manifieste en mí la salvación de Dios. Y como dice lo que sigue de la hoja, dice, la verdad que estoy recibiendo me permite tener un fundamento claro y completo sobre el cual puedo ahora vivir las obras de mi Padre para ser hechura suya.
Si ser hecho hijo de Dios tiene que ser absoluta y estrictamente obra de Dios, hechura de Dios. Y por eso es que este proceso es tan profundo, tan intolerante, tan inflexible, tan rígido, porque, miren, les voy a dar un ejemplo. El cuerpo humano está diseñado por Dios para mantenerse limpio internamente, ¿sí? Entonces, si entra una sustancia, un objeto o un bicho que no pertenece al cuerpo, que no es compatible con el cuerpo debe reaccionar y eliminarlo. No nos vamos a meter en por qué el cuerpo acepta hoy en día cosas, excepto mencionar que o es engañado o es vencido, una de dos. Pero el punto al que quiero llevarles con este ejemplo es que hay un sistema de, le llamamos el sistema inmune, que quiere decir de pureza, de purificación, ¿sí? Y un cuerpo que estuviera perfectamente puro sería inmortal, no habría que lo destruya. Esa es una realidad. Bueno, para ser hechos hijos de Dios, tenemos que ser santificados, ¿no es cierto? Limpiados de todo lo que no es divino. Pues ninguno de nosotros tenemos la capacidad de definir qué necesita ser limpiado, en qué orden, cuándo, etcétera. Qué tan profundo es esto en nosotros, eso lo ignoramos. Pero el responsable de hacerlo, él sí sabe. Entonces, por eso la palabra es la espada del Espíritu. Y es viva y eficaz esta espada que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra a todo el ser, espíritu, alma, cuerpo, coyunturas, pensamientos, intenciones del corazón, todo. Todo puede ser tratado por la misma herramienta vivificante que usa el Espíritu Santo. Si aprendo a permitirle hacer su trabajo, pues entonces voy a resultar hechura suya, al 100%. ¿Sí? Y ese es el objetivo de la salvación, es el objetivo de la promesa. Y les recuerdo Tito capítulo 3, donde capítulo, ya me quedé confundido, creo que es 3 o 5, capítulo 5, donde se nos dice que la salvación opera por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, con el fin de que seamos hechos herederos de la vida eterna. Y puedes ver aquí lo mismo que estamos hablando, dicho en una manera distinta, pero congruente con la promesa, con el pacto y con el cumplimiento de esa promesa de adopción. Así que esta es una invitación para que unas tu corazón a una promesa singular, ser hechura tuya, Padre, en la semejanza de Jesús, hecho conforme
Conforme es una palabra importantísima porque habla de ser hecho idéntico a Jesús. ¿Alguien va a comentar? Cris, Adelante, hermano. solamente para verificar el pasaje que mencionas, es Tito capítulo 3, Tito 3, verso, versos 4 al 7. Tito 3. Ajá, Muy bien, mi hermano, gracias. sí. Entonces, vamos a llevarnos este día esta imagen de las operaciones que hace el Espíritu Santo. Vamos a cada uno en donde estamos, vamos a trabajar para asegurar que estamos en fe, que estamos viviendo en el reposo de nuestro Padre y que estamos aprendiendo a permitirle al Espíritu Santo operar estas cosas en nuestras vidas, estas operaciones, realizarlas. Y vamos a aprender a permanecer en ese reposo. Todo lo que todavía nos bota del reposo, que sea la señal que nos regresa a fe. A ver, papá, ya no estoy en tu reposo, ya me entró la ansiedad, la impaciencia, lo que sea. Vengo contigo porque tú eres el responsable de cumplir esa promesa en mí. Entonces, háblame, tráeme a fe y límpiame. Quiero ser hechura tuya. Estas son cosas fundamentales, enormes, son del tamaño de Dios. Nos ponen frente a frente con la realidad de que si Él no lo hace en nuestra vida, no hay manera que suceda. Y por ende el descanso. ¿Te das cuenta? No perder el tiempo en esfuerzos vanos que no van a producir a Cristo en ti, sino entrar en el reposo que le permite a Él hacer el trabajo de conformarte a la imagen de Jesús. Pues como dijimos, hoy tenemos que partir un poquito antes de lo que siempre partimos. Van a dar las 12 del día. Así que vamos a llevarnos estas cosas en el corazón. Vamos a meditarlas y lo bello de todo esto es que el maestro vivencial está en cada uno de nosotros, listo para continuar su maravilloso trabajo. Vamos a dar gracias. Padre, qué hermoso es sabernos seguros en ti. Saber que todo el trabajo que hay que realizar en nosotros, tú lo tienes claro y para ti no es ni un reto ni un problema. Es un gozo. Es un anhelo que tú tienes de hacer esta obra divina que nos va a llevar a manifestarte en toda la tierra de la misma manera que Jesús te manifiesta y te manifestó durante su tiempo aquí en la tierra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, sus familias, lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Continúa tu obra, Padre, tu maravillosa obra en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Pues mis hermanos, bendiciones. Les vemos Gracias, Chris. Igualmente, la bendiciones a próxima todos. semana. Bendiciones. God bless you. Gracias.